Unas preguntas que se acaba de formular la Universidad de Zaragoza. Su Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio acaba de publicar un estudio sobre el papel de la mujer en el medio rural. Una de las conclusiones es la dificultad para acceder al sector agropecuario, pero hay soluciones, muchas de largo recorrido. Algunas de ellas se enseñaron en la exposición titulada Ellas son campo, basada en este estudio territorial encargado por la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. En la muestra se destacó el papel de algunas emprendedoras agroalimentarias que viven en pueblos pequeños de comarcas despobladas. Es el caso de Angelines, una de las 3 vecinas de Aguilar de Boltaña. De su huerto recolecta materias primas para elaborar y vender mermeladas artesanas. Otro ejemplo es Irene Gracia, ganadera y veterinaria de Quicena, capaz de continuar con la explotación de su familia. Hoy vamos a hablar de agricultura y ganadería en clave femenina. Vamos a presentarles diferentes perfiles de mujeres que no solo apuestan, sino que defienden su vida en el campo, porque nos gusta, porque ellas garantizan que la rueda siga girando en el medio rural. Otra semana más, bienvenidos. Solo el 16% de los jefes de explotaciones agrarias aragonesas son mujeres. Una de ellas es Angelines, viticultora de Fuentejalón en la denominación de origen Vinos Campo de Borja. Ella heredó las tierras de sus padres y ella las ha gestionado a lo largo de su vida. La hemos citado en el Centro de Interpretación del Regadío en la Alfranca porque aquí se ha abierto una exposición. Una muestra dedicada a perfiles como el suyo, titulada Ellas son campo. Mira, por aquí viene Angelines. Hola, buenos días, ¿qué nuestra tal? agricultora. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Mariluz, aquí tenemos a Angelines, que es mujer rural y agricultora. Un perfil, bueno, pues menos habitual de lo que todos desearíamos, ¿verdad? Sí, menos habitual. Las mujeres han trabajado durante muchos años en el campo, pero no se han convertido después en agricultoras a tiempo completo o a título principal o como jefas de explotación. Tienden más a trabajar en el sector servicios. Bueno, Angelines, pues preséntanos tu perfil, cómo llegas al sector primario y cómo has convivido en una agricultura tan masculinizada históricamente. Pues he llegado, como casi todas las personas que llegamos a la agricultura, a través de la herencia de mis padres. Me integré en ella, como tenía otro trabajo que era auxiliar en la cooperativa, pues bueno, me busqué a una persona más o menos parecida de mi edad, que era agricultor, hicimos un equipo entre los dos y bueno, y así hemos funcionado. Has citado que has estado trabajando dentro de la cooperativa de Fuentejalón, pero te voy a dar un dato, solo el 0,5% de los miembros de los consejos rectores en Aragón sois mujeres. Tu caso todavía es excepcional porque has participado de estos órganos de decisión en estos años. Bueno, pues durante los últimos 50 años mujeres ha habido poquísimas, porque estaba establecido que fueran los hombres, incluso porque ellas delegaban en los hombres, ¿no? Mi caso puede ser un poco excepcional por otras circunstancias, ¿no? Por más o menos estar dentro de la agricultura, pero bueno, también tengo que hacer que en mi cooperativa no soy la primera vocal. Hace unos 10 años ya hubo otra mujer en el consejo rector. Bueno, Mercedes, y al final casos como el de Angelines son los que habéis querido retratar dentro de la exposición, es lo que podemos encontrar aquí adentro. Exactamente, esta exposición visibiliza, pone cara, pone voz y pone los testimonios de jóvenes, mujeres emprendedoras del ámbito rural, de distintos sectores. Hay agricultoras, hay ganaderas, hay apicultoras, y desde el arte pues presentamos estos trabajos de investigación, estos trabajos institucionales de una forma más amable, más amena y más próxima al público general. Bueno, pues si os parece entramos y vamos a conocer todos estos retratos. Es por ahí, ¿verdad? Muchas la gracias, puerta. adelante. Pues vamos para allá. La exposición está ubicada en el hall de entrada del Centro de Interpretación y se divide en 3 partes. La principal es este libro de fotos de la vida cotidiana y de entrevistas dedicado a 3 mujeres de pueblos diferentes. Aparecen trabajando, leyendo, disfrutando del entorno en el que habitan. Una muestra que divulga el estudio elaborado por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio sobre el mundo rural aragonés desde la perspectiva de género. Una de las debilidades, Mariluz, que habéis detectado en ese estudio es precisamente la falta de coordinación entre las diferentes administraciones a la hora de que el ciudadano de a pie pueda conocer todas las normativas, las ayudas, las subvenciones que pueda haber para la llegada al sector primario.
todo de hombres y mujeres. Esto sí que habría que mejorarlo, que trabajarlo de cara al futuro. Sí, así es. Es uno de los aspectos interesantes de la gobernanza de un territorio, es decir, del buen gobierno del territorio, que significa todos los agentes trabajando de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en ese territorio. Existen muchas acciones, pero o bien no son bien conocidas o incluso completamente desconocidas, y hay muchas actuaciones pero atomizadas, y hay que sacar más rendimiento a todos esos recursos que existen. Inés, y estamos hablando de gestión, y tú precisamente, además de agricultora, has sido empresaria a la hora de mover, de gestionar tu explotación. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años y cómo has podido sacar adelante lo que es la explotación agropecuaria dentro de tu pueblo. La explotación que heredé era mayoritariamente de viñedo, olivo y cereal. Entonces yo decidí por reconvertir mi explotación, y ahora pasa a ser pues la mitad más o menos de viñedo, en el que está todo convertido en emparrado para favorecer al pueblo, que no tenía mi padre absolutamente nada, algo de cereal y testimonialmente el olivo. Y por suerte, Mercedes, Angelines sí que ha sido una persona que ha sido autónoma, ha tenido su trabajo remunerado, cosa que no ha sucedido con todas las mujeres de su generación y sobre todo con las anteriores. Esto conviene recordarlo tanto a las generaciones actuales como sobre todo a las futuras. Sí, yo creo que esto sí que es significativo, porque las mujeres han trabajado desde siempre en el campo, de sol a sol. Han trabajado muchísimo y ni siquiera se reconocía su trabajo como trabajo. Lo que ellas hacían, que hacían trabajos de una dureza extraordinaria, era considerado como ayudar a la casa. Ahora, por fin, parece que estamos evolucionando en el sentido de reconocer que el trabajo es trabajo, lo haga quien lo haga, y que ese trabajo tenga una compensación económica, social y jurídica. ¿Tú lo has conocido? También dentro de tu pueblo, ha habido muchas mujeres de tu generación que efectivamente han trabajado en la casa, en el campo, y que no han tenido ningún tipo de autonomía laboral, de remuneración económica. Quizá últimamente menos, porque las mujeres han salido muchísimo más a estudiar, lo aprovechan más, sacan unos estudios más superiores, pero los anteriores a nosotros, por supuestísimo, lo he conocido todas, además creando unos recursos, no solamente los del campo, sino todos los que podían conseguir para beneficio económico, como era mantener, por ejemplo, pues los corrales que llamamos muy llenos de animales, que eso producía un rendimiento económico tremendo. Y efectivamente, uno de los vehículos actuales que tiene la mujer para incorporarse al sector primario es a través de la transformación de los productos agroalimentarios. Esto en el estudio lo habéis querido destacar, sobre todo para las zonas un poco más desfavorecidas, las que están más alejadas del Valle Medio del Ebro. Las mujeres que, para mantenerse en sus pueblos y están decididas a hacerlo, tienen que optar en muchas ocasiones por el autoempleo. Y dedicarte a la agricultura supone tener inversiones económicas mucho más grandes, mientras que la transformación de los productos agroganaderos puede ser una salida muy interesante, no solamente a título particular, convirtiéndose en autónomas o en pequeñas empresas, sino creando redes de productoras de esos productos agropecuarios y completando los canales de comercialización. Mercedes, si hay mujeres en los órganos de decisión, ¿las decisiones son mejores? Sí, porque se pueden acometer los problemas de todas las partes. Las mujeres somos el 50% de la población. Si nosotras aportamos y estamos en esos órganos, pues se pueden acometer y solucionar los problemas de todos, y todos nos beneficiamos. Lo cierto es que la brecha de género en el sector primario sigue presente. En Aragón la afiliación agraria femenina es del 21% y desde 2012 solo 13 personas se han acogido a la ley de titularidad compartida de las explotaciones familiares. Unas cifras que exigen medidas a favor de la igualdad y del empoderamiento de la mujer, para que sus roles sean decisivos, para que el mundo rural no ignore tantas experiencias.